¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Yo soy Pía Castro. Los saludamos desde nuestros estudios en Berlín, Alemania. Se tensa la situación en Níger, país que vivió hace días un golpe de Estado. Los golpistas han rechazado el día de hoy sanciones y han dicho también que no cederán frente a una intervención militar de países africanos. Los detalles. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha enviado ahora una delegación a este país, a Níger, para negociar con los golpistas tras haberles dado un ultimátum de varios días para devolver el poder al presidente depuesto. No se ha descartado todavía una intervención militar. El expresidente, que se enfrenta a su tercer juicio, lo vemos aquí a Donald Trump, ha sido acusado de 4 cargos por conspiración, manipulación de testigos y obstrucción de un procedimiento legal. Comenzamos en África, en Níger. El líder de la junta golpista, el general Abdelrahmane Tchiani, rechazó este miércoles las sanciones impuestas por los países de África Occidental. Asimismo, advirtió que no cederá ante las amenazas de una intervención militar y que, al contrario, aspira a crear las condiciones para una transición pacífica que dé lugar a elecciones generales. Las declaraciones de Tchiani ocurren, recordemos, mientras los jefes militares de la región se reunieron para preparar una posible acción armada que ponga fin a esta rebelión y restablezca en el poder al presidente electo Mohamed Bazoum. Si bien las tensiones van en aumento, la Comunidad de Países de África Occidental afirmó hoy que el uso de la fuerza sería el último recurso. El bloque también envió una delegación para negociar con la junta insurgente. Mientras tanto, otros países, como por ejemplo Burkina Faso y Mali, han prometido luchar en apoyo de los golpistas. En medio de toda esta incertidumbre, los países europeos han repatriado ahora a cientos de sus ciudadanos en vuelos de emergencia. El último en hacerlo fue Reino Unido. Londres confirmó que esta noche un grupo de sus nacionales ha salido a bordo de un avión francés. La situación en Níger sigue siendo inestable y por ello cientos de extranjeros abandonan el país. El martes fueron repatriados ciudadanos, en su mayoría de países europeos. Tras abandonar Niamey, se reúnen con sus familiares en Roma o París. A partir de un momento tuvimos la sensación de inseguridad, de que todo podía cambiar de un momento a otro. Así que nos pareció que era inseguro quedarse. Las embajadas se coordinaron para sacar al mayor número posible de personas. Los próximos días habrá más vuelos. Las embajadas siguen de cerca los acontecimientos. Estamos a favor de una solución diplomática. Por ello, nuestra embajada se mantiene abierta. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto, queremos que se restaure el sistema democrático y veremos cómo se desarrolla la situación. A medida que los occidentales abandonan el país, parece que la incertidumbre aumenta. Nigeria, que cubre el 70% de la electricidad de Níger, ha cortado el suministro para presionar a los militares golpistas. En Niamey reina una calma tensa tras los brotes de violencia en las manifestaciones del domingo a favor del golpe. La junta militar no da señales de ceder a pesar del ultimátum de la Comunidad Económica de África Occidental para que restituya al depuesto presidente Mohamed Bazoum. El golpe de Estado en Níger es algo que requiere nuestra atención y una respuesta común. Debemos afrontar el desafío que supone el restablecimiento de un gobierno democrático en Níger de acuerdo a nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestra determinación conjunta. Pero otros países vecinos como Burkina Faso o Malí apoyan a la junta golpista y han advertido que una intervención en Níger supondría una declaración de guerra también a ellos.
La comunidad de África Occidental ha dado un plazo de 1 semana a la junta militar para que restablezca la democracia en Níger. Bueno, y nos vamos ahora a otras regiones. El expresidente Donald Trump ha convertido su última inculpación penal por intento de revertir el resultado de las elecciones del 2020 en un tema de campaña para las presidenciales del año que viene y presumió de que nunca antes había tenido tanto apoyo. Donald Trump ha sido acusado de 4 graves delitos por intento de torpedear los resultados de las elecciones de 2020. Los cargos se centran en una presunta conspiración del expresidente estadounidense y sus aliados para subvertir el traspaso de poderes y mantenerse él mismo en el cargo a pesar de haber perdido las elecciones contra Joe Biden. Puede que esta no sea la primera acusación penal a la que se enfrenta Trump, pero en términos legales sí es la amenaza más grave hasta ahora. Se le imputan cargos de conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos y de intentar obstruir un procedimiento oficial, la sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria electoral de Joe Biden en 2020. La investigación se centra en los hechos sucedidos el 6 de enero de 2021, cuando miles de personas irrumpieron en el Capitolio. El fiscal especial encargado del caso, que presentó la acusación, ha culpado a Trump de la violencia. El asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Y eso está recogido en el escrito de acusación. Fue alimentado por mentiras con el objetivo de obstruir una de las funciones básicas del gobierno, la del recuento y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales. La Fiscalía lo acusa de alentar reclamaciones de fraude pese a saber que eran falsas. Nos han robado las elecciones. Y de presionar a funcionarios estatales para revertir los resultados de las elecciones de 2020. Solo quiero encontrar 11.780 votos. Hemos ganado en este estado. También acusan al expresidente de incitar a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio estadounidense en un desesperado intento de aferrarse al poder. Iremos a donde sea necesario. Caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas. Trump está citado para comparecer ante una corte federal el jueves. Pese a sus problemas legales, es el candidato republicano más popular en la carrera a la presidencia. Bueno, y para analizar más un poco esta situación está con nosotros, ya lo ven, Eduardo Gamarro, es profesor de Política y Relaciones Internacionales, está en Miami. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aún si lo encontrasen a Trump culpable, aunque esté sentenciado, ¿él podría llegar a ser presidente? Buenas noches. Buenas noches, sí, absolutamente. Ese es quizás lo más interesante de este caso, que como es un caso absolutamente sui generis, nunca se ha dado en la historia de los Estados Unidos, básicamente no se ha previsto una situación como esta, por lo que Trump podría llegar a ser presidente aún, digamos, que sea sentenciado a la cárcel, y él podría, siendo presidente, inclusive autoperdonarse por los cargos federales, sobre todo, ¿no? ¿Qué repercusión cree usted que tendrá todo esto en la campaña electoral el año que viene? ¿Ya se pueden ver cifras, ya se pueden ver tendencias? ¿Utilizará toda esta posibilidad Trump para ganar más adeptos? Lo más paradójico de todo esto ha sido que con cada acusación a Trump, sus números en las encuestas se trepan, de tal manera que, por ejemplo, el que parecía ser su principal contrincante, Ron DeSantis, hoy ha pasado a ser el montón de los opositores que no tienen ninguna posibilidad en este momento de ganar la nominación dentro del partido republicano. Y es más, en el escenario posible, digamos, de contienda contra el candidato del Partido Demócrata, el presidente Biden, las cifras están dentro del margen de error y en algunas encuestas Trump le gana a Joe Biden.
Puede ganar, por supuesto, popularidad con toda esta situación Trump, pero con estas acusaciones, ¿qué dice esto del electorado republicano? ¿Estamos cada vez más hacia la extrema derecha o tenemos que ver con un partido como hace un par de años? Y es un fenómeno muy complejo de analizar en pocos segundos, pero la realidad es que por lo menos 30% del electorado norteamericano es sólidamente trumpista. Hay un sector importante de independientes, que creo que es donde se va a jugar la elección, y que probablemente en este momento está indefinido o indeciso. Pero sí, ese 30% sólido, no importa lo que se le diga respecto a Donald Trump, su posición es absolutamente leal al expresidente. Muchísimas gracias por estas aclaraciones, muchísimas gracias por este análisis desde Miami, Eduardo Gamarra. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y seguimos en Estados Unidos, donde un jurado federal condenó a muerte al autor de la masacre de 2018 en una sinagoga de Pittsburgh, el más mortífero contra la comunidad judía del país. Los 12 miembros del jurado votaron por unanimidad a favor de la pena capital contra Robert Bowers. El hombre de 50 años irrumpió en el templo judío y mató a 11 personas. Antes de la masacre había difundido en Internet su odio a los judíos y sus creencias supremacistas blancas. La sentencia debe ser pronunciada formalmente por un juez federal, pero es posible que la sentencia no se aplique debido a la moratoria sobre ejecuciones federales. Bueno, nos vamos ahora a otras regiones. A Turquía, el presidente Erdogan continúa con su apoyo al acuerdo de granos entre Ucrania y Rusia. En una llamada telefónica este miércoles con su homólogo ruso, Putin solicitó renovar el acuerdo que ayudó, recordemos, a negociar y que el Kremlin no ha prolongado hace 2 semanas. Mientras tanto, Rusia ha vuelto a atacar puertos del Danubio, la ruta alternativa más importante para las exportaciones de cereal desde el bloqueo ruso del Mar Negro. Según fuentes ucranianas, un ataque con drones en el puerto de Ismail alcanzó varios edificios y destruyó 40.000 toneladas de grano. A raíz del bombardeo, las operaciones en este puerto fluvial quedaron suspendidas. Bueno, y Rusia ha iniciado ejercicios militares en el mar Báltico. Participan 50 barcos, 30 aviones y 6.000 efectivos. Los simulacros tienen lugar en un momento de gran tensión entre Moscú y los aliados de la OTAN. Los ejercicios llevan por nombre Escudo Marino 2023. Con ellos, Rusia quiere verificar la preparación de las fuerzas navales para proteger los intereses nacionales, así lo dicen. Esta es la segunda vez que Rusia realiza maniobras en el Báltico desde que Finlandia se convirtió en miembro de la OTAN a principios de abril. Y pasamos ahora con un análisis económico con Paco Furio. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pia. Nos vamos a Estados Unidos. Fitch ha rebajado la calificación crediticia de este país al nivel AA+, un punto por debajo de la nota más alta. La agencia de calificación alega que las disputas políticas en Washington sobre el techo de la deuda han incrementado sus probabilidades de caer en default. Esto empaña las perspectivas para el mercado mundial de deuda pública estadounidense, que asciende a 25 billones de dólares. Se trata de la segunda vez que el rating estadounidense ha sido degradado un escalón, pasando de AAA a AA+. Standard & Poor's también lo hizo en el pasado por los enfrentamientos sobre el techo de la deuda. Nos vamos ahora a desarrollar esta noticia y sus implicaciones a Nueva York con Ana Nieto. Saludos, Ana. ¿Qué significa esto para los mercados e inversores de Estados Unidos? Hola, Paco. Fitch ha dicho que espera un deterioro fiscal en los próximos 3 años, un aumento de la deuda y hace notar la erosión de la gobernanza. Un toque al Congreso. No son argumentos equivocados, pero tampoco novedosos, por lo que los inversores no esperan grandes cambios a medio plazo por esta decisión, ni se cree que vaya a haber un impacto en los planes del Gobierno de emitir 2 billones de dólares en deuda pública en el tercer y el cuarto trimestre de este año. La deuda de Estados Unidos sigue siendo el activo más seguro y más líquido, aunque podría encarecerse por esta rebaja. Hoy, de hecho, el bono a 10 años ha estado con un rendimiento en
nivel superior desde noviembre del año pasado. Pero hay otros factores que también influyen en su precio, como por ejemplo los movimientos de la Reserva Federal. Entre inversores institucionales nos esperan grandes cambios porque aunque hay mandatos de invertir solamente en activos que son AAA, esto no afecta a la deuda de Estados Unidos, que tienen una referencia específica precisamente por el hecho de que es el mercado más líquido y más seguro del mundo. También las reglas bancarias, además, dejan que los bonos emitidos con AAA sean similares a los que tienen la AA, con lo cual no se esperan grandes cambios. Janet Yellen ha dicho que la decisión de Fitch se basa en datos antiguos. ¿Cómo de antiguos? Bueno, Yellen se refiere a que son datos conocidos y ciertamente los problemas de la deuda se zanjaron hace 2 meses. Pero el problema, en cuanto a una creciente disfuncionalidad y erosión de la gobernanza de Estados Unidos que Fitch observa desde hace 2 décadas, más que antiguo es recurrente. Hay drama cuando se habla de deuda en el caso de que el presidente sea demócrata y el Congreso sea republicano. Ya ha pasado 2 veces y hay drama a la hora de negociar presupuestos generales del Estado. El drama de este año con la deuda simplemente se retrasó y se va a volver a reabrir en el año 2024, justo después de las elecciones. Y el del presupuesto se puede volver a revivir justo a la vuelta del verano, incluso con un cierre del gobierno, quién sabe, porque la mayoría republicana está muy dividida y no es fácil que presenten una propuesta ni unificada ni unificadora para las grandes cuentas del Estado. Y es a esto a lo que se refiere Fitch. Gracias, Ana, desde Nueva York. Alemania es ahora uno de los pocos países que todavía conserva la AAA de calificación crediticia. Nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para hablar con José David Navarro. Saludos, José. Cuéntanos qué efectos ha tenido en los mercados internacionales la pérdida de Estados Unidos de su AAA. Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, está claro que esa rebajada de la calificación crediticia de Estados Unidos ha sido el motivo por el que las bolsas internacionales desde Asia aquí en Europa han caído a los números rojos. Hoy veíamos aquí en Alemania como el índice principal, el DAX 40, perdía este martes al cierre en torno a un 1,36%, y si nos vamos un escalón por encima a un índice más representativo de todo el mercado europeo, como es el Stoxx 50, caía en torno al 1,6%. Sin embargo, los economistas no apuntan a que esto sea una situación de pánico, ¿no?, después de que Fitch haya reducido de la AAA a la AA positiva la calificación crediticia de Estados Unidos. Y una pista, Paco, para los economistas es el hecho de que no ha habido una demanda enorme, podríamos decir, por ejemplo, de una inversión más segura como son la deuda pública. Por ejemplo, aquí en el mercado europeo el bono más seguro es el Bund o el bono alemán a 10 años y el valor del interés se mantiene muy parecido a cómo abrió la jornada de este martes, y lo mismo pasa, por ejemplo, con la deuda pública de Italia, que se considera un poco representativa de los países un poco más endeudados y del sur de Europa. José David, curiosamente lo que también estamos viendo es que el dólar estadounidense parece que sale beneficiado. ¿Por qué ocurre esto, que a simple vista puede parecer contradictorio? Sí, y además, Paco, es algo que ya ocurrió en el año 2011 cuando Standard & Poor's rebajó también la nota crediticia de Estados Unidos. Hoy lo volvemos a ver, como tú indicas, porque el dólar se aprecia ligeramente respecto a una canasta de otras 6 divisas y se mantiene fuerte. Esto pasa, Paco, básicamente por una razón, y es que cuando hay nervios en los mercados o cuando se anticipa una crisis, los inversores paradójicamente demandan de más dólares. Y la razón es llana y simplemente el hecho de que el dólar está en el corazón del sistema financiero, y aunque ya saben, en los últimos meses hemos hablado de que las decisiones políticas en algunos países de América Latina, de China, India o incluso de Rusia podrían poner en riesgo el dólar, nada más lejos de la realidad. Y no hay que olvidarlo, otro de los motivos por el que el dólar hoy se mantiene fuerte son unos datos de empleo en Estados Unidos mejores de lo previsto. Gracias, José David, desde Frankfurt.
Y cambiamos ahora de tema. El próximo 20 de agosto los ecuatorianos tendrán el poder de decisión sobre el futuro de los proyectos petroleros y mineros en el Amazonas. En la balanza estarán los daños ambientales por un lado y por otro los miles de millones en ganancias que estos proyectos generan. Y no solamente se va a decidir sobre si habrá nuevas plataformas petroleras o nuevas minas de oro, sino también si continúan las operaciones de las existentes. El resultado de la votación determinará con toda seguridad el modelo económico de Ecuador para el futuro. El Parque Nacional Yasuní, en el corazón de la selva ecuatoriana, alberga una biodiversidad única del mundo. Según el Ministerio del Medio Ambiente, más de 650 especies de árboles y cientos de especies de aves, reptiles, peces y mamíferos están en peligro. Este parque también es el hogar de pueblos indígenas autónomos y con escaso contacto con el exterior. Temen que las prospecciones petrolíferas y la minería de oro destruyan su forma de vida. Si alguien viene a invadirse, están invadiendo a nosotros. Porque el gobierno desde el escritorio mira, hay árboles nomás, no hay nada, entonces vamos a abrir otra plataforma. Pero no hay árboles, vivimos nosotros, viven animales. Y viven los tagueiros taromenales. Detrás de cada árbol hay un ser también. Y este ser somos nosotros. Desde hace más de 6 años, la petrolera estatal Petroecuador opera en este territorio. La compañía asegura que lo hace de la forma más sostenible y que cada plataforma tiene hasta 39 pozos para minimizar el espacio que ocupan. Según Petroecuador, el país podría perder casi 14.000 millones de dólares durante las próximas 2 décadas y miles de puestos de trabajo si no se les permite seguir perforando en esta región. No es moral que paremos una industria que puede generar un montón de oportunidades a gente que no tiene oportunidades. El gobierno del presidente Lasso asegura que de aprobarse el referendo tendría efectos catastróficos en la economía. No obstante, el Ejecutivo destaca que no hará campaña en contra. Estaremos atentos a este referendo en Ecuador y ahora nos vamos hacia Colombia. Exactamente, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas amplió el mandato de la misión de la ONU en Colombia para que pueda verificar el alto el fuego acordado entre el gobierno y el ELN. Esta resolución, presentada por el Reino Unido fue aprobada por unanimidad en respuesta a la solicitud del presidente Gustavo Petro. La decisión también incluye el refuerzo de la misión con 68 observadores internacionales adicionales. Además, la organización está dispuesta a supervisar un futuro alto el fuego con el Estado Mayor Central de las FARC en caso de que se restablezca. En Brasil, 10 personas perdieron la vida durante un operativo policial en el complejo de Peña, en Río de Janeiro. Esto eleva el número total de muertes a 45 en operativos similares realizados en diferentes estados en los últimos 5 días. La operación tenía como objetivo detener a miembros de grupos criminales basándose en información de inteligencia. El aumento de estos operativos se debió al asesinato de un policía en Sao Paulo, que provocó la operación Escudo con 14 muertos adicionales. El ministro de Justicia ha cuestionado la proporcionalidad de la respuesta de las fuerzas de seguridad. Según datos de la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, Brasil registró 6.429 muertes a manos de la policía el año pasado. Bueno, cambiamos totalmente de tema. Aquí en Alemania, el Festival de Música de Wacken, la gran cita europea para los seguidores del heavy metal, se ha visto obligada a restringir los accesos a todo este lugar debido a las intensas lluvias de los últimos días. Este recinto se ha convertido en un gran barrizal. La organización del evento de 4 días, que esperaba la visita de a unas 85.000 personas, ya advirtió en su página de internet que no hay posibilidad de acceder en automóvil e informaron que se devolverá el dinero a quienes no hayan podido entrar. Estamos hablando del festival de heavy metal más grande en el continente.
Y llegamos al final del informativo. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un rato con más información internacional. Gracias.